los niños que vayan a su clase. Muy bien, ya te han. Hermanos, nosotros que nos quedamos, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, hermanos, y estamos viendo el esquema de redención o plan de redención, y estamos viendo, hermanos, el asunto de persiguiendo la semilla, y comenzamos viendo, hermanos, hace ya unas buenas clases acerca de la genealogía del Señor, y hemos venido buscando, hermanos, esa semilla, y hemos visto ya algunos personajes importantes que nos van a llevar, hermanos, a encontrar ese resultado final, hermanos, que el Señor había planeado desde antes de la fundación del mundo, según Efesios capítulo 1, versículo 4. Y hoy, hermanos, vamos a aprender, hermanos, o vamos a ver juntos la parte, hermanos, de los reyes, hermanos, de los reyes. Y, hermanos, nos quedamos en la última clase, hermanos, viendo acerca de Ruth y Boaz, ¿verdad? De Ruth y Boaz, y decíamos que pareciese ser, hermanos, que es una historia ahí perdida, hermanos, dentro de la escritura, que decimos, ¿eso qué tiene que ver? ¿Me entienden? Pero veíamos, hermanos, que tanto Ruth como Boaz, hermanos, son parte importante dentro del esquema de redención, hermanos, porque decíamos que Boaz, hermanos, viene siendo papá de Obed viene siendo papá de Isaí, e Isaí viene siendo papá de David. Por lo tanto, Obed, hermanos, se constituye bisabuelo de David, y dijimos, hermanos, que esa es la, y ahorita vamos a verlo, es la línea de los reyes, ¿verdad? De donde iba a venir el Rey de Reyes, Señor de Señores, esto es Cristo, ¿verdad? Y dijimos que Boaz, hermanos, también es un tipo de Cristo, hermanos, porque redimió a una mujer gentil. Porque recuerden que Ruth no es parte del pueblo de Israel, Ruth no es parte del pueblo judío, pero Boaz, hermanos, teniendo esa facultad por ser el pariente más cercano a Noemí, ¿se acuerdan que lo veíamos? Porque todos sus hijos habían muerto, y se acuerdan que la tradición decía que si la mujer o su esposo moría, la mujer quedaba libre, pero el primero que podía tomarla era el pariente más cercano, es decir, el hermano del esposo original, ¿me entienden? Pero al haber muerto todos los hijos de Noemí la quería despachar, y le digo, pues vete, eres mujer libre, tú no ni eres ni del pueblo de judío. Pero Ruth, hermanos, en esa amor que tenía por Noemí, en ese respeto que tenía por Noemí, dijo, no, yo me quedo, y tu Dios será mi Dios. Entonces el pariente más cercano fue Boaz, y Boaz la redimió, hermanos. Por eso es que Boaz es un tipo de Cristo en ese sentido, porque redimió a una gentil. ¿Y qué es lo que hace el Señor ahora con nosotros? Pues también nos da ese privilegio y nos redime de nuestros pecados, ¿me entienden? Pero también dijimos que Ruth es un tipo precisamente de un cristiano gentil, porque el gentil, hermanos, según la carta de los Efesios, ¿verdad?, no tenía parte dentro del pueblo de Dios, pero dijo Dios que de ambos pueblos hizo uno, ¿verdad?, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, hermanos, ya no son dos, ¿verdad?, sino que ahora son un solo pueblo. Entonces, Ruth viene siendo un tipo de un cristiano gentil, como usted y como yo, que originalmente tal vez no teníamos ningún privilegio dentro del pueblo judío, pero ahora que gracias al sacrificio de Cristo, pues ahora nosotros, hermanos, también podemos ser salvos y ser perdonados de nuestros pecados. Y ahí nos quedamos, hermanos. Pero ahora vamos a comenzar, hermanos, con la parte de los reyes. Y, hermanos, después de esa situación, o ese momento, hermanos, ahí con Ruth, hermanos, y con Boaz, el pueblo, hermanos, entra, pues ya estando en la tierra de Canaán, entraron bajo un régimen, hermanos, bajo un sistema de jueces.
Y recuerden que en esa época, hermanos, fue una época difícil porque en el capítulo 2, hermanos, dice que el pueblo, hermanos, se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Me entiendes? Entonces, hermanos, después de haber venido, hermanos, conociendo a Dios, después de haber hecho lo que Dios había hecho con ellos, de haberlos libertado de la esclavitud de Egipto, haberlos traído muchos años en el desierto, haber podido entrar a la tierra prometida, haber podido conquistar la tierra prometida, hermanos, llegó el momento, hermanos, de ese cambio generacional donde ya el pueblo no conocía a Dios. Se habían olvidado de Dios. Entonces, hermanos, después venía otro pueblo a quererlos conquistar, hermanos, a quererlos ponerse encima de ellos, y el pueblo rogaba a Dios por un juez, hermanos, o por alguien que los libertara, y Dios les mandaba un juez libertador y los libertaba, hermanos. Pero siempre estaba ese vicio constante, hermanos. El pueblo entraba en pecado, Dios los castigaba mandándole un pueblo opresor. El pueblo de Israel pedía a Dios que los libertara de ese pueblo opresor. Dios les mandaba un juez, Dios los libertaba, pero volvían a caer en el pecado. Y seguían en ese círculo vicioso, hermanos, que no paraba. Pero, hermanos, llega el momento, hermanos, en el que nos encontramos ahí en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. En el capítulo 8, hermanos. En el capítulo 8 y versículo 4 al versículo 7. Y dice la escritura, hermanos, que alguien me quiere dar con la lectura, por favor. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como quieren todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí que me han desechado, para que no reine sobre ellos. Gracias, hermano. Miren, hermanos, están en esta situación, hermanos, en este contexto de este círculo vicioso que el pueblo no puede salir de ahí. Están pecando una vez, siendo castigados, Dios los liberta, vuelven a pecar, vuelven a pedirle a Dios, Dios los vuelve a libertar, y no paran, hermanos, no paran. Y Samuel, hermanos, termina siendo prácticamente el último juez. Y nos encontramos, hermanos, en este versículo 4, hermanos, que hay un consenso, por así decirlo. ¿Y se juntan quiénes, hermanos? Los ancianos de Israel. Ayer hablábamos de ancianos con los varones, pero no hablamos de ese tipo de ancianos. Estamos hablando de la gente mayor, hermanos, del pueblo de Israel. Y ahí estaban los ancianos. Y se juntaron, hermanos. ¿Con qué propósito? Para venir con Samuel. Para venir con Samuel. Y venían, hermanos, a hacerle una petición. Pero primero, hermanos, estos hombres sabían lo que querían. Y sabían también cómo lo querían conseguir y bajo qué argumentos querían conseguir lo que se habían propuesto. Porque miren, hermanos, ¿cómo llegan? No llegan diciéndoles lo que querían, ¿verdad que no? Sino les llegan marcando la situación, hermanos, en la que se encuentran. Y le dicen: he aquí, ya te hiciste el viejo, has envejecido. Es lo primero que le recalcan, hermano. ¿Es que, hermano? Que tú ya no puedes. Como decimos coloquialmente, hermanos, ya estás en las últimas. Es lo primero que le dicen. O sea, lo que están diciendo es: Samuel, tú ya no eres capaz de hacer el trabajo. ¿Entiendes? Ese es el primer argumento. Antes de pedirle lo que le van a pedir. El segundo argumento es: tus hijos no andan en tus caminos. O sea, si tus hijos podrían ser tus sucesores, no son los más adecuados.
pecados. Porque tal vez tú sí eres muy bueno, pero ellos andan viviendo desordenadamente. Entonces no pueden ser ellos tus sucesores. ¿Me entienden? Esos son los argumentos, hermano. ¿Estás viejo? Y tus hijos no andan en tus caminos. Y ahora sí viene la petición. ¿Cuál es la petición, hermano? Constitúyenos un reino, como tienen todas las otras naciones. Hermanos, hasta este momento, hermano, hasta este momento, recuerdo así vagamente, hermano, Egipto, cuando el pueblo estaba esclavo, Egipto tenía el faraón, ¿verdad? Este versículo que menciono ahorita, hermano, menciona que todas las otras naciones tenían un rey. Pero hasta esta época, hermano, hasta este momento, estoy hablando de 1 de Samuel, el pueblo de Israel no ha tenido un rey. ¿Me entienden? Ha tenido buenos líderes, ¿verdad? Porque comenzamos con Moisés saliendo de la esclavitud de Egipto, ha estado Josué, han estado los jueces, hermanos, entre ellos los más sobresalientes tal vez es Gedeón, que recuerdo, Samuel, ¿me entienden? Samuel mismo, ¿me entienden? Pero solamente han tenido algún líder, alguna imagen terrenal, humana, hermano, que gobernaba el pueblo, pero realmente quien daba las instrucciones era Dios. Moisés no hizo nada sin que Dios se lo dijera. Esa era la situación, hermano. Pero ahora el pueblo de Israel, hermano, que era diferente, fíjense, era diferente en ese sentido de gobierno, porque ellos no tenían un rey, ellos no tenían alguien, hermano, en ese sentido, como a quien rendirle cuentas como tal, ¿verdad? Aunque, bueno, insisto, había un líder, ¿me entiendes?, en la tierra que los iba guiando en el desierto, que los metió a la tierra prometida, que los libertó, pero realmente su rey era Dios, y eso lo dice la Escritura. Eran diferentes, hermano. ¿Y qué fue lo que ellos quisieron? ¿Qué era lo que estaban pidiendo? Haznos como todas las naciones. Ya querían dejar de ser diferentes para ser como los demás. Querían ser como los demás. Y nos damos cuenta en el versículo 6, hermanos, que a Samuel no le pareció esto, hermano. Samuel no le gustó. A Samuel no le agradó, hermano, dice la Escritura, estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. ¿Sabes qué fue lo que hizo Samuel? Oro a Dios. Oro a Dios, hermano. Pero Dios, hermanos, Dios tenía la respuesta, hermano, y Dios tenía el plan, que es lo más importante, que es lo que estamos aprendiendo. El esquema de redención, el plan de redención. Dios ya sabía, hermano, de esta situación. Y dice: tú tranquilo, porque no te están desechando a ti, me están desechando a mí, porque yo era su rey. Entonces, hermano, el pueblo quería ser como uno más. Quería ser como uno más. Y el pueblo, hermanos, pidió un rey. Y Dios se los iba a mandar. Dios se los iba a mandar, hermanos. En el capítulo 9, versículo 1 y versículo 2. Nos habla del primer rey, hermanos. Del primer rey. Y dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso. Miren, hermanos, las cualidades de este hombre. Era un hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Serón, hijo de Bescora, hijo de Apia, hijo de Benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba, ¿cómo, hermano? Saúl. Y miren las condiciones de Saúl: un joven, hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Dice: de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Un hombre grande, hermano. Era un hombre grande, apuesto. Esta era su carta de presentación.
profesión, hermano. Y en el capítulo 10, versículo 1 dice: tomando entonces Samuel una remoda de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? Hermanos, Dios había elegido que Saúl fuese el primer rey sobre Israel. ¿Entienden? Dios ya había decidido, hermano. Ok, el pueblo no te estaba desechando a ti, Samuel, me está desechando a mí. Yo era su rey. Y lo que ellos están diciendo cuando te están pidiendo lo que te están pidiendo, te están diciendo que no me quieren a mí. Entonces vamos a ponerles un rey. Y hermanos, le van a poner a Saúl, hermanos. Y hermanos, Saúl no pertenece a la línea mesiánica. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué tiene que ver Saúl si Saúl no tiene nada que ver, hermanos, con la línea mesiánica? De él no provenía, hermanos, el Mesías. Él no era, hermanos, de donde iba a salir el Señor. Entonces, ¿por qué es un personaje clave, hermanos, para salvar al mundo? Bueno, hermanos, Dios tenía su plan. Dios tenía su plan. Y si el pueblo demandó un rey, hermanos, Dios les mandó un rey. Y ese rey, hermanos, parecía que cumplía los requisitos. Era un hombre de buen parecer, como les digo, era alto, era grande, era presentable, hermanos. Pero no cumplía, hermanos, con el requisito de llevar la semilla. Y aún, hermanos, como lo leímos en el versículo 1 del capítulo 10, fue ungido por Dios. O sea, fue una elección de Dios. Pero, hermanos, Saúl, hermanos, demostró a lo largo de su historia como rey, hermanos, no ser la persona adecuada para llevar a cabo los planes de Dios. Él no era el indicado, hermanos. Y eso lo podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 8 al 14. Igual que me puse yo dando una lectura, hermanos, 13 del 8 al 14. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te da. Hermano, el pueblo está en guerra. Y Samuel le dijo: voy a regresar al término de 7 días. Tranquilo. Tú guarda calma. Yo voy a volver en 7 días. Y hermanos, tienen al pueblo filisteo ahí, uno de sus más acérrimos rivales, ahí al frente, hermanos, y el pueblo como que empieza a tener un poco de temor. Pero Dios le dijo: espérate,
Y el pueblo, hermanos, empieza a espantarse, y el pueblo empieza a desesperarse, y el pueblo, hermanos, ya empieza a desertar, como dice la Escritura. Y Saúl, hermanos, tiene que tomar decisiones. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos? Tienes el problema ahí enfrente. Por una parte, Dios te dice espera 7 días, pero el problema no deja de estar ahí. ¿Qué haríamos? Y Saúl para pronto dice, pues vamos a levantar los brazos. Vamos a levantar los brazos para Dios. Y miren, hermano, cuando Samuel le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Miren, hermano, la respuesta de Saúl. Porque vi que el pueblo se me desesperaba y que tú no venías dentro del plan señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, y dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilead, yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí. Miren, hermano, Saúl va igual a defender y argumentar su decisión. Dice, tengo el pueblo enfrente de mí y me van a atacar. Te tardaste. Entonces, ¿qué dice él? Me esforcé. Pregunto, hermanos, ¿esforzarse es malo? ¿Intentar servir a Dios es malo? Entonces, ¿cuál fue el error de Saúl? La falta de obediencia. El no esperar, hermano, en los tiempos de Dios. Hermano, platicaba con mi esposa hace unos días. Hermano, vamos en el último evangelismo. Le digo, oye, gente, hermano, vive muy acelerada, no tiene tiempo para nada. No sé cómo andan ustedes, hermano, pero la gente no tiene tiempo. No le alcanza el tiempo. Siempre hemos tenido 24 horas, platicábamos con los hermanos el jueves de lo que anunciábamos, lo del cambio de horario, ¿cierto? ¿Cómo les ha ido? Y decíamos, vamos a dormir menos. Digo, hermana, pues vamos a seguir durmiendo lo mismo, sigue teniendo 24 horas el día no cambia, van a seguir siendo las mismas horas. Pero la gente no le alcanza el tiempo, hermano, y vivimos desesperados, y queremos las cosas rápido y ya. Queremos decir, tengo hambre, pum, dentro de 10 días. ¿Ven que por eso hay muchos restaurantes? Porque la gente no quiere batallar, no quiere llegar al restaurante, y quiere las cosas rápido. Y eso fue lo que le pasó a Saúl, hermano. No supo tener paciencia y esperar. Quiere las cosas rápido, hermano. Y eso le llevó a desobedecer a Dios. ¿Y cuál fue el castigo, hermano, para Saúl? Dice, tu reinado no será duradero. Dios te podía haber dejado que tu reino fuera perfecto, pero tus malas decisiones Dios ha decidido quitarle, porque ha escogido un hombre conforme a su corazón. Hermano, a lo mejor muchas veces podemos tener buenas intenciones, muchas veces podemos tener buen ímpetu para hacer las cosas, pero si no se adecuan a los planes de Dios, así sean muy buenas intenciones, no va a estar bien. Por eso, hermano, después pasa que surgen, hermanos, cada vez más nuevas corrientes religiosas. Porque poco nos escucharía muy bien aquí una batería y una guitarra para adorar a Dios. Se escucharía más bonito los cantos, hermano. La verdad que sí, pero no, eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere. Es una buena intención, sí, es una muy buena intención.
¿Es bíblico? ¿Entienden? Hoy que está la equidad de género, hermano, tampoco no sería bien que una hermana estuviera aquí y nos predicara. Probablemente a lo mejor hasta pueda hacerlo mejor que nosotros. ¿Pero es lo que Dios quiere? No. ¿Son buenas intenciones? Sí. ¿Va en contra de la voluntad de Dios? También. No todos son buenas intenciones, hermano. Dijo Saúl, me esforcé. Y te esforzaste, pero ibas en contra de los planes de Dios. Y Dios, hermano, había elegido un hombre conforme a su corazón. Entonces, hermano, Saúl, hermano, solamente fue un personaje que fue un escalón más para avanzar para llegar a la venida de Cristo, hermano. Demostrando, hermano, que el hombre, hermano, no tiene el control de las cosas, sino que es Dios, hermano. Dios es el que tiene el control, Dios es el que tiene el plan. Y Dios tenía al hombre correcto. El pueblo pidió un rey. Y Dios dijo, ok, ¿quieres un rey? Te lo voy a dar. Pero no eran los planes de Dios. Eran los planes del hombre. Y los planes del hombre, hermano, muchas veces no son los planes de Dios. Entonces, hermano, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Queremos seguir nuestros propios planes o vamos a hacer los planes de Dios? Pero no nos podemos ir con buenas intenciones. Tenemos algunos minutos todavía, hermanos, y continuamos, hermanos, en busca de la semilla. Y hermanos, Dios ya le dijo, tu pueblo, tu reino no será perpetuo. He encontrado un hombre conforme al corazón de Dios. Y ese hombre, hermanos, era David. Ese hombre, hermanos, es el sucesor de Saúl, hermanos. Y ahí en 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 14, hermanos, Samuel anuncia, hermanos, a David. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces Dios ya tenía el hombre indicado, hermano. Ya sabía quién era el adecuado para él. Y en el capítulo 16, verso 12 y versículo 13, hermanos, Samuel, hermanos, unge a David como rey. Dice, y envió pues por él. Recordemos, hermanos, que Samuel llega a la casa de Isaí, hermanos, y ya le da las buenas de que Dios ha decidido que de su familia surja el nuevo rey de Israel y le trae a todos sus hijos y no, este no es. Así que dice, ¿tienes alguno más? Oh, sí, David, el más pequeño, está allá cuidando las ovejas, pues tráemelo. Y dice, y envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces, hermanos, Dios ha puesto a la persona indicada en el momento y en el tiempo indicado. No son los planes del hombre, hermano. ¿Me entienden? El pueblo se había fastidiado y dijo, Samuel, tú ya estás viejo, tus hijos no andan conforme a tus mandamientos, entonces ponnos un rey. ¿Pero eran los planes de Dios? No eran los planes de Dios, eran los planes del hombre. Pero en los planes de Dios, hermano, Dios había elegido a este hombre, a David. Y Dios lo ungió, hermanos, como rey. Y desde ese momento, hermanos, sabemos la historia. Saúl procura matarle en cuantas oportunidades tiene, hermano. Porque
Saúl no pudo soportar que su reino le iba a ser quitado y se le iba a ser dado a David. Y hermanos, David es un personaje importante dentro de la historia de Israel, pero también, hermanos, dentro de la historia de la redención. Y hermanos, David, ya como lo mencionamos, era un hombre conforme al corazón de Dios. Siempre estuvo dispuesto, hermanos, a cumplir los planes de Dios. Y Dios, hermanos, se complació en David. Siempre. ¿Se equivocó? Sí. ¿Cometió pecados? Sí. ¿Se convirtió en un asesino? ¿Se acuerdan? ¿Se convirtió en un fornicario? Sí. Pero él siempre, hermanos, estuvo en la disposición de cumplir los planes de Dios. Se equivocó, era ser humano. Pecó. Pero nunca atentó contra los planes de Dios, hermano. Nunca. Y David, hermanos, según Ezequiel, por cierto, los varones tienen tarea y van a estudiar el 33 y el 34 de Ezequiel, bueno, ahí les adelanto un poquito. David, hermanos, es un tipo de Cristo. ¿Me entienden? Porque David era el pastor de Israel y el Señor, hermanos, iba a ser el pastor del mundo. Eso lo podemos ver en Ezequiel capítulo 34, versículo 23. ¿Me entienden? Entonces, el Señor, nuestro Dios, hermanos, hace esa profecía ahí en Ezequiel 34, 23. También, hermanos, David es un personaje importante dentro del plan de redención y dentro de la historia de Israel, hermanos, porque fue un profeta de Dios. Y él profetizó, hermanos, sobre la resurrección de Cristo. Eso lo podemos ver ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 24 al 34. ¿Entienden? Cuando Pedro se levanta por primera vez y predica el Evangelio, hermanos, él hace referencia a la profecía de David. Entonces, hermanos, también es un personaje, hermanos, que siempre se le recuerda y siempre se le hace referencia con Cristo. ¿Me entiendes? Siempre se le pone ahí a la par, por así decirlo, ¿verdad? Siempre se le recuerda como y se le dijo, ¿verdad? El Señor Jesús, ¿verdad? Hijo de David, ¿verdad? Siempre se le relaciona. Y aparte, hermanos, el segundo libro de Samuel, capítulo 7, si ustedes me acompañan ahí en la escritura, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Y dice la escritura, hermanos, 7:16, dice: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable. ¿Cuándo, hermanos? Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho, locamente has hecho. Y le dijo: tu reino no será duradero. Pero David, hermanos, es todo lo contrario. Dios le ha firmado, hermanos, el trono a David. Dice, ahí donde leímos, hermanos, tu reino será para siempre. Y esto, hermanos, es porque Cristo era el heredero al trono. Y el Señor reina hasta el día de hoy. Amén. Entonces, hermanos, por eso, hermanos, David es parte importante, hermanos, en esa búsqueda de la semilla. Porque de Saúl, hermanos, de Saúl no era la línea mesiánica, pero de David, de David. Entonces, hermanos, tenemos dos reyes. Uno
puso el pueblo? Uno que puso Dios. Uno que hizo locamente las cosas, hermanos, porque no esperó los tiempos de Dios. Porque aunque tenía buenas intenciones, no eran conforme a Dios. Y un hombre, hermanos, que sí se equivocó, que sí pecó, pero nunca, hermanos, estuvo atentando contra los planes de Dios. Y con esto no estamos diciendo, hermanos, que podemos pecar. No, claro que no. ¿Me entienden? El apóstol Pedro dijo, ¿verdad? Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Tenemos que buscar esa perfección. Tenemos que luchar por esa perfección, por esa santidad. Pero Dios, hermanos, está consciente que estamos en este mundo y que podremos pecar. Pero algo que no podemos hacer, hermanos, es atentar contra los planes de Dios. ¿Me entienden? Tenemos que seguir, hermanos, ajustándonos a los planes de Dios. Que sea Dios el que gobierna nuestras vidas. Que sea Dios, hermanos, el que dirija nuestros pasos. Hermanos, no seamos siervos de Dios de buenas intenciones. Seamos siervos de Dios conforme al corazón de Él. Amén. Que el Señor nos lo bendiga, hermanos. Vamos a seguir buscando la semilla, hermanos. Y el próximo martes, si Dios me concede el tiempo, pues estaremos viendo acerca del rey Salomón. Ahorita por cuestiones de tiempo no me alcanza, pero el próximo martes, si tenemos la oportunidad, estaremos viendo sobre el rey Salomón. Después, hermanos, estaremos viendo, esta es la parte del Reino Unido, porque después, hermanos, aparece Roboam y Jeroboam, ¿verdad? En una disputa por el reinato, y el pueblo se divide. ¿Me entienden? El reino se divide. Y después, hermanos, continúa la historia. Después el pueblo judío va cautivo a Babilonia. ¿Me entienden? Y ya lo demás que seguiremos hablando. Pero por lo pronto, hermanos, estamos dentro del plan de Dios en el Reino Unido, hermanos. Y fueron tres reyes. Hoy día vimos a Saúl y a David. Que el Señor me los bendiga. Estaremos llevando este canto